Bien, en este video vamos a tratar el tema de derivación logarítmica. Este tema lo trata Sadowski en la página número 150 del capítulo 6. Se los voy a mostrar aquí. Habla de derivación logarítmica. Bien, vamos a ver qué es eso. Volvemos a nuestra pantalla original. Y derivación logarítmica, diríamos que podríamos decir que más que lo podemos poner dentro de las reglas de derivación, pero yo diría que más que una regla es un método de derivación. Porque en realidad en ese método uno lo que hace emplea las reglas que ya están establecidas. Miren, con un ejemplo lo vamos a ver claramente qué les quiero decir. Supónganse que le damos, ustedes tienen, para resolver este ejercicio, en el cual le dan y igual a x al cubo, que está aquí. Bueno, la derivada, todo el mundo sabe que es 3x al cuadrado. Ahora, muchas veces les pueden dar este ejercicio, 3 a la x. Y les digo, porque me ha ocurrido muchísimas veces, que lo que hacen es, bueno, aquí estaría mal puesto, ¿no? Esta x está acá. Esperen, lo voy a corregir para ponerlo bien más claro acá. En muchas ocasiones uno da este ejercicio y dicen la derivada es x por 3 a la x menos 1. Es como que tienden a aplicar esta regla que habíamos dicho de los monomios, que es bajar el exponente y restarle el número 1 al exponente allí. Esto está mal. Esto es incorrecto. Si hacen esto está mal. Y les digo que es un error que muy a menudo ocurre hacer esto. O sea, esta regla es válida para casos que tenemos potencias, no exponentes. O sea, cuando la función no está en el exponente, sino está en la base. Y aquí lo que tenemos es un número real. Aquí lo que tenemos, x, es una función. Por lo tanto, no podemos aplicar esa regla. ¿Está? Bien. Donde se aplica mucho en derivación logarítmica es en todo este tipo de expresiones donde en el exponente tenemos una función más sencilla, muy sencilla como en este caso, o una función que puede ser compleja, no sé, acá arriba podemos tener x por el seno de 3x sobre el logaritmo del coseno hiperbólico de x. O sea, podemos tener la función que querramos acá. Para ello no hemos visto una regla donde me asigne, cuando hay un exponente como función, cuál es la derivada. Si ustedes se fijan en reglas de derivación de varios libros, como ya en otras oportunidades hemos mencionado, van a ver que esas reglas seguramente están porque hay, no sé, a lo mejor hay 500 reglas de derivación. Nosotros la idea es seguir, como dijimos de un comienzo, dar pocas reglas, pero las más potentes, las básicas, que con esas reglas podamos construir cualquier regla más compleja. Bueno, dentro de las reglas que hemos visto, incorporando este método, entre comillas, de derivación logarítmica, podemos redondear bastante y poder calcular muchísimas funciones, derivadas de muchísimas funciones que de otro modo no lo podríamos hacer. Antes de entrar de lleno en el método de derivación por logaritmo, vamos a ver, o vamos a recordar a qué era la derivada del logaritmo de x. Aquí en amarillo lo hemos puesto. Recuerden que la derivada del logaritmo natural de x era 1 sobre x, ¿verdad? Era en el caso que tuviésemos un logaritmo neperiano. Si teníamos un logaritmo decimal o en cualquier otra base, esta fórmula se complicaba un poquito. No era muy
mucho más complejo, pero era un poquito, había que hacer una conversión de logaritmos, etcétera, etcétera. Pero en general nosotros vamos a trabajar muchísimo, como decíamos, con logaritmos naturales. En ese caso es 1 sobre x su derivada. Ahora, ¿qué pasaba cuando teníamos que acá en vez de tener una x teníamos una función? No sé, 3x, seno de x, raíz cuadrada de x menos 1, o la función más compleja que quisiésemos. Si queríamos derivar, teníamos que trabajar esto como la derivada de función, que es lo que hemos visto en el capítulo o en el video anterior. Les habíamos dicho que si esto era u, era f' de u por u', la derivada. Por lo tanto, f' de u es 1 sobre u, como era 1 sobre x, por u', que en general uno lo pone así, u' sobre u. Van a ver que en los libros, esos libros que, como les comentaba, que tienen muchas tablas de derivadas, si encuentran la derivada pueden encontrar que la derivada del logaritmo de x 1 sobre x, la derivada de la función u, o f, es f' sobre f o u' sobre u. Sale simplemente por la regla de función de función. Por lo tanto, aquí vamos a tener presente esta reglita que, como la vamos a usar mucho, es como que ya la adoptamos. Y' es u' sobre u. ¿Sí? Tenemos logaritmo de u, la función, ¿verdad? Bueno, tengamos presente esto para no volver sobre esta cuestión cuando trabajemos aquí con la derivación logarítmica. Bien. Nosotros dijimos que aquí tenemos una función 3 a la x. En general, esto que está aquí va a ser una función, que aquí es un número, pero podría ser una función, seno de 3x. Y aquí otra función, logaritmo de x al cubo más 1. ¿No es cierto? En general, tendremos una función aquí y otra aquí. Por eso que lo denotamos de esta manera. U a x a la b sub x. ¿Estamos? Entonces tenemos una función en la base y una función en el exponente. Por lo que dijimos hoy, esto no es que yo baje el exponente aquí, ponga esto y a esto le reste 1. O sea, esto está mal. Bien, vamos a ver a qué es igual la derivada de esto, que no es esto. Si mi función es esta, si yo tomo el logaritmo, recuerden que lo hemos dicho hasta el cansancio, si nosotros tenemos una igualdad y la queremos mantener esa igualdad, pues lo que hagamos a la izquierda de nuestra igualdad, del miembro izquierdo, tiene que ser exactamente igual que lo que hacemos en el miembro derecho, para que la igualdad se siga conservando. Por lo tanto, si tomo el logaritmo aquí, el logaritmo de y, pues tendré que tomar el logaritmo aquí. Por lo tanto, del y pasa a ser logaritmo de y por propiedad del logaritmo, el logaritmo de todo esto es igual a b por el logaritmo de la base, que es lo que pusimos aquí. ¿Está? O sea, esto es igual que esto. Bien. Ahora, nuevamente, para conservar esta igualdad, si a la izquierda se me ocurre, porque tengo ganas de derivar a la izquierda, pues a la derecha. Si tengo ganas de derivar a la izquierda, pues a la derecha no voy a tener ganas o no tengo que derivar a la derecha, ¿sí? Para seguir conservando mi igualdad. Derivo a la izquierda, por ende, derivo también a la derecha. La derivada del logaritmo de y, si como y es una función, es esta función, la derivada de y es y' sobre y, lo que habíamos dicho aquí en la parte amarilla. Y la derivada de esto que está aquí es un producto, por lo tanto será la derivada de esto por esto, más la derivada de esto por esto que está aquí. O sea, b' por logaritmo de x, más b por la derivada de esto que es u' sobre u. Y era u sub x a la b sub x. Por lo tanto, esto paso multiplicando y me queda que, acá me olvidé, esto es y', vamos a ponerlo en blanco, esto es y', entonces me queda que y' es igual a todo esto, fíjense. Depende cuánto valga u y cuánto valga b, esto puede ser sencillo o bastante complejo. Por lo tanto, esto, obviamente, difiere radicalmente con esto. Nada que ver.
¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea cuando uno habla de derivación logarítmica? En vez de derivar la función original, en vez de derivar la función original, tomamos logaritmos a ambos miembros, aplicando las propiedades que correspondan a cada función, las propiedades del logaritmo que ya habíamos visto. Aplicamos logaritmo a izquierda y a derecha, y si tenemos algo en el exponente al aplicar logaritmo, es que lo vamos a bajar. O sea, esa exponenciación la vamos a convertir o en una suma o en una multiplicación en general. Por lo tanto, vamos a pasar de una ecuación como esta que no sabíamos derivar, porque no sabíamos derivar cuando teníamos algo acá en el exponente, una función, a algo que, fíjense que este exponente ahora ya no lo tenemos más como exponente, sino que tenemos como una multiplicación. Y eso sí sabemos cómo funciona la derivada, por la regla del producto de la derivación. Ahí está el kit de la cuestión. Lo mismo podría pasar si acá tuviésemos una raíz, aquí, o elevado a la 1 sobre b a la x. Si aplicamos logaritmo, eso lo vamos a convertir en una división, que también sabemos aplicar la regla de la derivación. O sea, el key de la cuestión aquí de derivación logarítmica es de alguna manera permitirme bajar lo que teníamos como un exponente, bajarlo a la base. Y aplicar las reglas de derivación, pero luego tenemos que invertir, porque si nosotros hubiésemos terminado acá, acá tenemos el logaritmo. Siempre que tomamos logaritmo, de alguna manera tenemos que llegar a la ecuación original que era y, que en este caso no es tan complejo porque sería y'. ¿Sí? Bien. Entonces, este sería el método de derivación logarítmica. Vamos a ver un par de ejemplos para entender cómo funciona. Y luego van a ver que ustedes lo pueden aplicar para ejemplos más complejos que los que vamos a ver. Vamos a ver dos ejemplos sencillos, pero son muy, valga la redundancia, muy ejemplificativos. Miren el ejercicio que habíamos tomado hoy, 3 a la x, que dijimos que no era x por 3 a la x menos 1. Vamos a ver qué es. Yo tengo esta función, le tomo logaritmo. ¿Por qué? Porque voy a aplicar ese método de derivación logarítmica. Y en ese método implica que primero tomo logaritmo a mi ecuación. ¿Para qué? Para que este exponente que me está molestando, que está como esta x que es una función y está en un exponente, pase a estar en la base de alguna manera, como un multiplicador. Esa dualidad, ese pasaje de la base aquí abajo, me lo permite la función logarítmica, por eso que tomo logaritmo. Por ende, el logaritmo de esto, el logaritmo de y, va a ser igual a 3x por el logaritmo natural de 3. Por lo tanto, de esta ecuación pasé a esta. Bien, ahora aplico derivación en ambos miembros. Derivo a la izquierda, derivo a la derecha. La derivada a la izquierda es y' sobre y. La derivada a la derecha, fíjense que logaritmo natural de 3, esto es una constante, es un número fijo. No se confundan con, esto no es una función, es un número. ¿Sí? Como, no sé, el logaritmo natural de, o el logaritmo en base decimal de 100 es 2. Bueno, acá será un número que será un poquito más que 1, porque es lo que tenemos que elevar el número e para obtener el 3, ¿verdad? Bien, será 1 y algo. Es un número, una constante. Por lo tanto, es como si tuviéramos acá esta ecuación, es como si tuviésemos la ecuación a por x, cuya derivada de a por x es a. Nada más que aquí a es el logaritmo de 3. Por lo tanto, la derivada de lo que está acá es el logaritmo de 3. Paso, porque yo no quiero mi ejercicio, me pedía encontrar y', no y' sobre y. Por lo tanto, tengo que pasar esta y hacia la derecha para que me quede mi y', que es lo que yo estoy buscando. Paso la y para allá, y la y queda igual a 3x. Por lo tanto, me queda que y' es el logaritmo natural de 3x. Fíjense que difiere bastante a lo que en un comienzo podríamos haber supuesto que la derivada era x por 3 a la x menos 1. Bien. Vamos a ver el segundo ejemplo. Una aplicación. Ustedes recuerdan que si teníamos una función
que se podía pensar como el producto de dos funciones, la derivada de esta función, que aquí no le puse para no escribir tanto, pero en realidad es y de x, ¿verdad? Va a ser u' por b más b' por u, que era la regla del producto de derivada. Apliquemos logaritmo acá. Logaritmo a la izquierda, logaritmo a la derecha. El logaritmo de y, este producto se convierte en una suma, igual al logaritmo de u sub x más el logaritmo de b sub x. Tengo esta ecuación. Ahora aplico derivada aquí y aplico derivada aquí. Aquí, miren. Todo esto aplico derivada. Ahora, la derivada de todo esto es igual a la derivada de esto más la derivada de esto. Porque recuerden, la suma de las derivadas es la derivada de la suma. Cosa que no ocurría con el producto. El producto de la derivada del producto no era el producto de las derivadas. ¿Estamos? Bien. Por lo tanto, yo sí puedo derivar acá, o es equivalente, es igual a derivar acá y sumarle la derivada del segundo, de la segunda parte de mi miembro derecho. Por lo tanto, la derivada de esto, u es una función, es u' sobre u, como habíamos visto hoy. Y la derivada de esto es b' sobre b, porque b es una función. Por lo tanto, me queda i' sobre i igual a u' sobre u más b' sobre b. ¿Sí? Paso. Nuevamente, yo quiero encontrar i', no i' sobre i. Por lo tanto, i lo paso hacia la derecha. Me queda aquí i' es i factor de todo lo que está aquí en el paréntesis. Lo sumo esto, me va a quedar u por b, será u' por b más u por b'. Llegué a esto. Y era u por b. Simplifico esto con esto y sorpresa. Bueno, acá nuevamente falta b', ¿no? Bien. Fíjense que hemos llegado que i', y acá también me faltó i'. Fíjense que aquí hemos llegado que i', que es igual a u' por b, más b' por u. ¿Qué es la regla que nosotros habíamos encontrado para producto de funciones? Bueno, y así tiene muchas propiedades esta forma de encarar la derivación. O sea, es un método alternativo, es un método que siempre conviene tenerlo en cuenta porque a veces nos puede llegar a solucionar muchos problemas. Y básicamente, aquí, bueno, en definitiva no sería un problema que no lo pudiésemos solucionar, pero sí aquí. O sea, aquí se podría emplear o no, o trabajar de la forma que normalmente, habitualmente trabajábamos, acordándonos de esta regla, pero aquí sí o sí necesitamos aplicar esta forma de derivación, porque si no, estaríamos cometiendo un error. Bueno, hasta aquí sería este video de derivación logarítmica.